Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos tejedores de conciencia, tejedoras de conciencia. Les damos la bienvenida, Marianne y Anita, a un nuevo episodio de Tejidos de Conciencia. ¿Cómo estás, Marianne? Buen día, qué gusto verte hoy. Tan guapa Hola con esos Anita, buen día colores. y con estos colores, ¿verdad? Muy otoñales, muy otoñales, ya empieza un poquito el frío, ya se tiene uno que empezar a cubrir un poquito más, ¿no? Gracias, Sí, gracias. sí, así es. Y hoy les queremos compartir, bueno, un tema que los va a poner incómodos, porque vamos a hablar de la vergüenza. Vamos a hablar de la Mm, vergüenza y me gustaría, Mariana, un poco preguntarte cuál es ese origen de la vergüenza. ¿Cómo es que aprendemos a sentirla? ¿Es algo natural o es algo que aprendemos desde chiquitos? Como que desde chiquitos hay algo que queremos ocultar, algo que no queremos que nadie sepa de nosotros o que nos da tanta vergüenza cuando de repente nos miran y se dan cuenta que hicimos algo, ¿no? mm. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Yo creo que la vergüenza tiene varias vertientes, Anita. Es como ¿qué es lo que te da vergüenza y por qué te da vergüenza? Y qué hace que las cosas te den vergüenza, ¿no? Porque evidentemente no nacemos con una propensión a sentir vergüenza, no es algo que venga, como en el alma, no es sí es algo que viene del alma, y ahorita vamos a decir por qué y desde dónde lo veo yo, pero no es algo con lo que nacemos de manera natural, la vergüenza es algo que se va construyendo de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a nuestros valores y de acuerdo también a los valores que nos enseñan, pero también de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo desde pequeños. Entonces, yo diría que la vergüenza es un tema que tiene como distintas vertientes, no tiene una sola vertiente, sino son distintas vertientes, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en una primera acepción, que la vergüenza es cuando hacemos algo, de lo cual nos avergonzamos, ¿no? Algo algo que te dijeron que no estaba bien hecho, y entonces te avergüenzas por ello, ¿no? Entonces, voy a poner como varios ejemplos acerca de esto. Em, Tú tiras desde pequeña, cuando eres pequeña, tú tiras algo, tú y manchas algo, y entonces el regaño es muy fuerte, y recibes un castigo, y hay una sensación de vergüenza. Esta es como una acepción. Hice algo que ocasionó el enojo de mis padres o el enojo de la autoridad, lo filtro como algo que está mal y entonces me da vergüenza. Pero también puede ser que tú tienes una manera natural de ser, que tú eres alguien muy expresivo, por ejemplo. Los niños que lloran, los niños que son niños o niñas que son muy expresivos, que son muy alegres, pero que los cuidadores, que pueden ser la madre o el padre, son represivos, son estrictos y son rígidos. Entonces, para los cuidadores, tener un hijo o cuidar de alguien que es muy expresivo es algo que está mal. Y este niño o esta niña, cuando exprese sus emociones y cuando exprese quién es, ya sea la tristeza, si llora o la alegría, si se pone a brincar de gusto y se pone a dar palmadas, pero si al cuidador le parece que eso está mal, porque está expresando demasiado, entonces lo va a regañar, va a tener un castigo y el niño se va a sentir avergonzado de haber demostrado sus emociones, cualquiera que ésta sea.
Entonces, este adulto se va a convertir en alguien que se avergüenza de sí mismo, se avergüenza de llorar, no se va a atrever a llorar en público, se avergüenza de externar la alegría o el entusiasmo, y entonces va a ser alguien como muy controlado en sus emociones, porque recibió una educación en donde expresarse a sí mismo estaba mal. Y a lo mejor no recibe un tanto como un castigo. Yo conozco niños que sí han recibido castigos fuertes por expresar sus emociones, pero que son coartadas por los cuidadores, por el padre o por la madre, por los abuelos, ¿no? Y entonces, esta criatura crece con una sensación de que está mal ser como es, y es algo de lo cual se avergüenza. Entonces, me puedo avergonzar de mi llanto, me puedo avergonzar de mi alegría, me puedo avergonzar de sentir, me puedo avergonzar de percibir, y entonces lo puedo vivir como algo que hay que ocultar. La vergüenza es algo que generalmente ocultamos, ¿no? Si yo soy de una manera determinada y eso me da vergüenza, entonces lo voy a ocultar. ¿En qué otros lados lo podemos ver? Alguien, por ejemplo, que nace músico en una familia de ingenieros, en donde todo el mundo es ingeniero. Y este es músico, es artista, se sale completamente de lo que la familia dice, y como se sale de la norma, es muy probable que ese niño tenga vergüenza. Si no se defiende y si no se puede parar en lo que él es, entonces va a ser un, artista frustrado, que lo puedes ver con, no sé, creo que ya he puesto este ejemplo, pero lo vuelvo a poner, Vicente Leñero, que es un gran escritor, nacido en una familia de ingenieros, en donde se vio obligado a estudiar ingeniería y en donde él tuvo que ocultar toda su capacidad artística y creativa, estudió ingeniería y ya que acabó de estudiar ingeniería, le dijo a su papá: "Aquí tienes el título, te lo regalo y ahora voy a ser escritor, que es lo que yo necesito ser y hacer". Pero se requiere mucha valentía para para quitar de en medio lo que estás obligado a hacer, porque es lo que dicen tus padres o tus cuidadores, que es lo correcto, como si realmente eso fuera lo correcto, ¿no? Y no podemos mirar cuál es la esencia. Entonces, podemos ver cómo hay varios temas acá de la vergüenza que nos van a llegar de diferentes formas. Hay otras vergüenzas. Y esta es ahora, otras vergüenzas que tienen que ver con los secretos, que tú iniciaste el tema con esto, ¿no? Hay ciertos secretos que se tienen en las familias y se tienen como secreto porque dan vergüenza. Y los secretos se van pasando de generación en generación. Todo el mundo lo sabe, nadie abre la comunicación, nadie abre ese secreto como si fuera muy peligroso hacerlo. Y entonces la vergüenza también se transmite de generación en generación. Y aquí es en donde podemos mirar cómo surgen una serie de enfermedades y de padecimientos, porque los secretos generan tumores y los tumores van amalgamados del secreto y de la vergüenza. Es como toda esta información que yo sé, pero que no puedo decir, o toda esta información que nadie dice, pero que se va pasando generación tras generación, eh, hasta que uno la logra descubrir, ¿no? Y entonces, cuando se va pasando generación tras generación el secreto junto con la vergüenza, podemos encontrar que también se van pasando generación tras generación una serie de padecimientos o enfermedades, ¿no? En donde la abuela tenía ansiedad, la madre tiene ansiedad, los hijos tienen ansiedad. La abuela era depresiva, la madre es depresiva, alguno de los hijos va a ser depresivo. La abuela tenía cáncer, la hija tiene cáncer, y así nos vamos con enfermedades que se repiten, que pueden ser ansiedad,
cualquier tipo de cáncer en alguna parte del cuerpo, diabetes, todas estas enfermedades que se van pasando de generación en generación, tienen que ver con asuntos que no están descubiertos, que nos generan culpa y vergüenza. La culpa y la vergüenza también van amalgamadas. Y por eso lo ocultamos, porque entonces sentimos una culpa y esa culpa nos da vergüenza y se vuelve todo un nudo perfectamente articulado, un nudo que en el alma, nudo está en la energía del ser humano y la energía del ser humano es el sostenimiento del cuerpo físico. Entonces, un nudo de este tamaño, pues evidentemente va a generar bolas, va a generar nudos en el cuerpo físico y estos nudos se llaman tumores. Y es muy interesante, Marian, por qué decidimos tapar esas cosas, ¿no? Y también cuál es la consecuencia de, de tapar esas cosas, porque me quedé pensando en que quizás muchos de los que nos están escuchando llevan mucho tiempo sin reflexionar qué les avergüenza Ujú, realmente. Es como algo que ya estamos acostumbrados a meter en el cajón más escondido ujú. del último closet para que nunca nadie lo vea. Exacto. Y cuál es el valor también de abrir ese cajón, ¿no? Bueno, para empezar, nos acostumbramos a vivir con la vergüenza, ¿no? Es como forma parte de nosotros, como si fuera el suéter que siempre traes puesto que jamás te quitas. Entonces, estamos acostumbrados a vivir con la vergüenza, no nos damos cuenta de las consecuencias que esto tiene porque está normalizado. Y si estamos acostumbrados a vivir con vergüenza, tenemos una tendencia automática a cargarnos de culpas también. Y tenemos una tendencia también a ocultar información. Las tres cosas van de la mano. Hay personas que dicen, no, yo no tengo secretos, yo nada más no comunico todo. Tener esta respuesta como no es que yo no tenga de secretos, es que yo nada más no doy mi información, es tener un secreto. No quiere decir que vamos a andar por la vida como hablando de nuestra vida a todo mundo y a todo Dios, no, tampoco se trata de pasar a ese otro extremo, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que ocultamos? Ocultamos, por ejemplo, acciones que sabemos que no son adecuadas, como vamos a hablar de ocultamientos que pueden ser comunes. Y cuando hablo de comunes no quiere decir que sean normales, nada más que se dan con muchísima frecuencia, como la infidelidad. Tengo una otra relación, tengo una tercera o una cuarta relación, o tengo otra familia, que esto es algo que también se da de manera muy frecuente. Tengo mi familia, pero además tengo una familia oculta, hijos con otra persona, y esta otra familia está en secreto. Las 2 familias no se conocen, las 2 familias no saben una que existe. A lo mejor la mujer que es amante sí va a saber que hay una otra persona, pero lo va a ocultar. Lo va a ocultar de sus hijos. De repente los hijos puede ser que se den cuenta, que lo sepan, pero lo van a ocultar. Y el padre, que es la persona que tiene la infidelidad, que tiene estas 2 familias, también lo va a ocultar. Va a ser como si no pasara nada, no va a reconocer a los otros hijos ni a la otra mujer, los va a ocultar de sus propios hijos. Entonces, fíjate nada más el enredo. Aquí hay unos hermanos que no saben que tienen otros hermanos. Están ocultos, permanecen en secreto. Y es como si vivieras con algo que te avergüenza, que no sabes de dónde viene. Entonces, es que siempre me siento con vergüenza. ¿Y de dónde viene la vergüenza? Pues la vergüenza viene del padre que te ocultó, del padre que no te dijo la verdad que tiene otra mujer, del padre que no te dijo que tiene otros hijos, además de ti y de los hermanos que puedes tener con esta misma persona, ¿no? Entonces, hay unos enredos ahí que hacemos bastante tremendos, en donde ocultamos información de acciones que hacemos que para nosotros pueden estar fuera de integridad. Y
Esas son las que ocultamos y estas son las que dan la vergüenza. Ahora, la vergüenza tiene una acepción que puede llegar a ser positiva, igual que la culpa. ¿Y cuál es esta? Es, yo no me atrevo a matar a otro ser humano ni a matar a un animal porque eso me genera culpa. Yo no podría. Si yo lo hiciera, me generaría culpa y si me genera culpa, me voy a llenar de vergüenza. Entonces, la culpa y la vergüenza van a funcionar como un escudo a detenerme de cometer acciones que no quiero realizar. Yo puse un ejemplo muy extremo como es matar a otro ser vivo, pero también podemos tener estas mismas acciones con, pues no salgo a la calle sin ropa porque me da vergüenza porque no está dentro de mi ámbito o dentro de la comunidad en la que yo vivo, no está permitido andar en la calle con sin ropa, todo mundo se cubre el cuerpo. Si yo viviera en otro continente o si viviera en otra época histórica, salir desnudo sería de lo más normal. Si yo viviera en otra época histórica, tener varias familias varias mujeres al mismo tiempo con muchos hijos, pues también sería muy normal como en el tiempo de las cavernas, ¿no? En donde las mujeres estaban unidas y unas se ayudaban con otras en la crianza de los niños, y era perfecto que el hombre tuviera a varias mujeres, o como lo fue en China, en donde estaban la esposa y todas las concubinas, con hijos por todos lados, aunque quiero decir, así fue en China, así fue en Grecia y así fue en Roma, así fue en México también, en México prehispánico, pero lo que, fíjate, aunque esto es una información que está abierta, aquí no hay secretos, todo el mundo sabe quién es hijo de quién y cuántas esposas tiene este señor. Sin embargo, la rivalidad que se genera por el poder y por ser la única o la privilegiada o la preferida, es brutal, ¿no? Se llegaban a matar entre ellos. Y al llegarse a matar con toda esta guerra de celos y de envidias, se van generando de cualquier manera secretos. Un secreto a voces, todo el mundo sabe que la primera esposa mata a la tercera esposa por celos y envidia, o porque tuvo un hijo que puede quedarse como heredero del trono y entonces a mí no me conviene, lo voy a matar. Este tipo de historias se van generando también a lo largo de la historia. Entonces, el tema de la vergüenza y de la culpa, no hay una definición que nosotros podamos decir, esto es así, porque es un concepto y es algo que se mueve según la época histórica en la que nosotros estamos viviendo, según la sociedad, según el país, según la cultura. Entonces, la vergüenza y la culpa, que van muy de la mano, vergüenza y culpa, son conceptos y son formas de vida también que son maleables. Se van acomodando, van teniendo sus cambios y sus transformaciones de acuerdo al sistema de valores que se tiene en ese momento histórico. Y lo puedes ver en cualquier lugar. Vamos a poner otro ejemplo. En la antigua Grecia era normal, era aceptado y estaba bien que los hombres tuvieran relaciones con otros hombres. Estaba perfecto, ¿no? Los hombres tenían sus amantes hombres. Sabemos de Alejandro Magno, por ejemplo, que tenía su amante. Sabemos bueno, hay muchísimos, dicen que el mismo Sócrates tenía sus amantes. Sabemos de muchas historias de hombres importantes. Leonardo da Vinci era homosexual, Miguel Ángel era homosexual, y todo esto está vivido desde un lugar más aceptado. Leonardo da Vinci lo tuvo que ocultar un poco, Miguel Ángel también, pero en la antigua Grecia y en la antigua Roma esto estaba totalmente abierto y no era un motivo de vergüenza. Después, con toda la cultura judeocristiana y con todas las religiones, con toda la religión judeocristiana,
esto va a tener un cambio, esta forma de ver la vida y esta forma de relacionarnos ante la vida, a tal grado de que si eres homosexual o si eres lesbiana, lo tienes que ocultar sí o sí, porque no nada más es un tema de vergüenza, sino también es un tema de peligro. Si te descubren que te gustan las personas del mismo sexo, tu vida corre peligro y te van a matar. Ahorita estamos en un momento histórico donde este concepto acerca de la vergüenza y de la culpa de tener una cierta preferencia sexual está cambiando nuevamente, se está volviendo a abrir. Entonces, estamos en un momento histórico en donde estamos aceptando que las personas puedan gustarse en el mismo sexo. Estamos aceptando una serie de condicionamientos con respecto a la preferencia sexual y entonces ya no es un motivo de vergüenza que alguien sea homosexual o que sea gay o que sea bisexual o que sea como quiera que sea, ¿no? Ya es un motivo de, pues este es quien yo soy, lo aceptamos y entonces lo puedo poner de manifiesto en mi realidad cotidiana. Em, y así nos podemos ir pasando, no podemos pensar en muchísimas cosas. Antes era un motivo de vergüenza ser mujer. Ser mujer era algo que se tenía que ocultar. Ser mujer era igual a ser un animal. A las mujeres estaban hechas para cargar a los hijos como si fueran las mulas, estaban obligadas, se les podía golpear, se las podía maltratar, se las podía esclavizar, porque ser mujer era ser inferior y estaban casi al mismo rango que los animales. Entonces, las mujeres sentían mucha vergüenza de ser mujeres y por supuesto no tenían derecho a muchísimas cosas. Ahora las mujeres se sienten orgullosas de ser mujeres, han ido retomando su poder y su posición como seres humanos y con toda su energía femenina. Que cada vez crece más, cada vez se posiciona más, ¿no? Ahora tenemos fíjate cómo hemos evolucionado, por ejemplo, a este respecto, ¿no? A fines del siglo XVIII todavía ser mujer podía vivirse como una vergüenza. A principios del siglo XX las mujeres empezaron a luchar por tener derecho al voto. Una que otra mujer entraba a una carrera profesional. Una que otra mujer era reconocida. Actualmente, a 120 años o un poquito menos, 100 años después de que la mujer empieza a dignificarse y a retomar su lugar, 100 años después, que en términos históricos es muy poquito tiempo, tenemos a mujeres que ya tienen la presidencia de sus países, que ya son líderes, líderes políticos, líderes económicos, que ya también empiezan a tener un liderazgo incluso dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya tenemos mujeres que son mayoras, ¿no? Que son, como en Estados Unidos le llaman las majors. Hay todo un crecimiento. Las mujeres ya estudian abiertamente cualquier carrera que quieran estudiar, ya tienen voz, voto, dignificación, defensa, y las leyes ya empiezan a defender cada vez más a que la mujer no sea maltratada, que no sea abusada de ella. Entonces, la mujer ya no se siente avergonzada de ser mujer, se siente agradecida de ser mujer y lucha por lo que le corresponde y lucha por su integridad física y emocional, ¿no? Entonces, este término de la vergüenza y la culpa, em, va cambiando y nos va dando un marco dentro de la época histórica y dentro de la cultura en la que a nosotros nos toca vivir. Oye, Mariani, y hoy, como dices, hay muchos cambios, pero también hay muchas cosas que todavía pues, no han terminado de cambiar, ¿verdad? ¿Cuál para ti son Pues sí. las vergüenzas que más callamos hoy en día, mujeres y hombres, que son las que más pesan o las que más tendríamos que ya empezar a poder hablar en voz alta? ¿No? Y también cuál es el valor, qué pasa cuando tú sacas a la luz una vergüenza, cuál es la manera correcta de hacerla, de hacerlo, con quién.
cuál es el beneficio de hacerlo. Y me pones a pensar en muchísimas cosas. Me pones a pensar, por ejemplo, hay una vergüenza que yo digo que nos debería de dar vergüenza, porque como vemos, las vergüenzas también son estos lugares que nos van dando un límite que tiene que ver con las acciones correctas, ¿no? Pero hay una vergüenza normalizada, que no es vergüenza y que debería de ser vergüenza, yo digo, y es, el deterioro tan brutal que hemos hecho con la ecología planetaria, por ejemplo. O sea, no tenemos conciencia ecológica. Nos da igual si compramos productos que lastimen a la tierra o que lastimen a las mascotas, a los animales. Nos da igual si no separamos la basura. Nos da igual si seguimos llenando de cemento toda la tierra. Nos da igual si seguimos construyendo edificios y edificios y edificios. A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad con graves problemas de agua, que se sigan construyendo edificios, que no haya una conciencia de lo que puede soportar un lugar, ¿no? ¿Cuántas personas pueden habitar en un lugar? Me llama mucho la atención que no haya una conciencia, y eso debería de dar vergüenza, que no se limpien los acueductos, que cada vez más se pongan en tuberías los ríos y que no hagamos nada por hacer lugares en la tierra para generar captación de agua, que se talen cada más árboles, que entonces cada vez llueve menos, que todo el desorden ecológico que nosotros tenemos es un tema que si nosotros tuviéramos conciencia ecológica nos debería de dar vergüenza, la verdad. Entonces, yo diría que hay una serie de acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana que las tenemos muy normalizadas, como si la tierra estuviera a nuestro servicio, como si la tierra fuera nuestra esclava, ¿ves? Em, si los líderes de O este incluso planeta. los productos que consumimos que sabemos que vienen de una explotación del ser humano, no solo de la tierra. También, por supuesto. Ujú. Entonces, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con inconsciencia, porque la conciencia va de la mano a una vergüenza que es sana, a una vergüenza que te dice: "Cuidado, no hagas esto porque puedes lastimar a otro ser vivo". Em, un líder, por ejemplo, que que tiene una posición de poder y que va sobre los otros seres humanos, que va sobre su enriquecimiento personal, que ya es rico, pero quiere ser todavía más, con una ambición y una avaricia desmedida. Entonces, esta persona que no tiene vergüenza, tampoco tiene conciencia. Entonces, aquí hay una vergüenza que yo la llamaría la vergüenza sana, ¿no? Y por otro lado tenemos a la vergüenza tóxica, que es la vergüenza que nos enferma, que es la vergüenza, como hemos dicho en otros momentos, que obedece al ocultamiento o a todas estas medidas o todas estas acciones que todavía están, que están ahí y que no hemos trabajado lo suficiente como para poderlas abrir y que no son un tema de vergüenza. Y aquí tenemos, bueno, mm, pues sería como recalcar lo que ya dijimos antes, ¿no? Todavía hay muchos hombres que suprimen sus emociones y que educan a sus hijos varones a no llorar. Todavía en muchas familias, la educación patriarcal está muy puesta, dividiendo al hombre a la niña del niño, y entonces el niño, tú tienes que hacer estas cosas porque son las apropiadas para un niño, y la niña es la sirvienta, la que tiene que, limpiar, la que tiene que servirle al hombre, y la que tiene que cocinar, y el hombre no, el hombre se deja servir, se deja se queda muy sentadito. De verdad, todavía se ve esta división del trabajo entre el hombre y la mujer, generando toda una división entre la energía masculina y femenina, ¿no? Eh,
Y bueno, todavía vemos, una enorme cantidad de personas que no se atreven a decir: "Mira, yo me casé, tuve 3 hijos, pero me gustan los hombres. Tengo que ser, honesto y leal conmigo, y entonces me voy a separar de ti y voy a hacer la vida que yo quiero hacer". Todavía no tenemos algunas personas que ya se han animado, o las mujeres, ¿no? Que dicen: "Pues sí, yo me casé y tuve hijos, pero me gustan las mujeres". Y entonces no se atreven a tomar, la decisión, hacer cambios en su vida y siguen ocultando esta manera, esta elección de su sexualidad la ocultan, esta manera de ser natural la ocultan y, y generan, pues, una vergüenza que es tóxica, una vergüenza que las va a enfermar sí o sí, o los va a enfermar sí o sí, y que además pues, los va a dejar en un lugar de profunda infelicidad, insatisfacción y tristeza con su propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que todo aquello que ocultamos, que va en contra de nosotros, que ocultamos no porque sea equivocado, sino porque nos enseñaron a que eso era lo equivocado, todo aquello que está puesto en un lugar, pues, que ya no funciona. Es a es ahí es donde necesitamos abrir, ahí es en donde nosotros necesitamos ser muy leales con nosotros y, por supuesto, muy valientes, porque nos va a implicar, generar acciones diferentes a las que hemos generado hasta ese momento. Ahora, si la vergüenza viene de hacer cosas que sabemos que no están bien hechas, que ya tenemos la conciencia, como la avaricia o, la destrucción ecológica o ir en contra de otro ser humano. Entonces, si nosotros podemos llegar a tener la conciencia de que eso no es lo adecuado para mí, para mi alma y para mi trayectoria en la vida, y podemos parar esa acción, también se requiere mucho valor y mucha humildad. Primero, para reconocer que esa acción no es la acción más adecuada, ni es un bien para el bien común, ni para nosotros mismos, ni para la comunidad. Entonces, se requiere humildad, se requiere valor y mucho, mucho más valor para empezar a generar cambios, para decir, para pedir perdón, para decir: "Perdón, por ahí no va la cosa, ahora quiero hacer esto otro". Hay historias de santos, ¿no? Estamos llenos de historias de santos, en donde eran terribles y luego de repente tienen este chispazo de conciencia, como San Agustín, ¿no? O como Santa Teresa, que eran así, que eran súper casquivanos y que les gustaba la vida alegre, y de repente dicen: "A ver, no, el alma se me está perdiendo". Y en su momento, como San Agustín, quieren tener quieren acceder a la recuperación de su propia alma, y lo que encuentran como camino para la recuperación del alma es, pues, volverse monjes y dedicar su vida a Dios. Entonces, no estoy diciendo con este ejemplo que necesitamos renunciar a todo y volvernos monjes, no hay esa necesidad, pero sí necesitamos hacer una renuncia de las acciones que son tóxicas, que son dañinas, que no favorecen un bien. Claro que el ego se va a defender, el ego lo va a justificar, el ego va a decir, que lo quiere seguir haciendo, pero por eso es que es la conciencia que es más grande que el ego, la conciencia que despierta, y que cuando la conciencia despierta, no hay manera de no escucharla. Entonces es cuando nos detenemos y tenemos momentos de reflexión muy profunda para decir: "A ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué estoy haciendo con los demás? ¿De qué me avergüenzo? ¿Qué es lo que me da vergüenza? Lo que me da vergüenza es lo que oculto, lo que me da vergüenza soy yo misma, lo que me da vergüenza son las acciones tóxicas o destructivas que he hecho con mi comunidad, con mi entorno, con el lugar que me vio nacer. ¿Desde dónde viene la vergüenza? Y desde ahí
pues, realizar todo un trabajo interno para vivir, pues, sin vergüenza, ¿no? Pero para no ser unos desvergonzados tampoco, porque estar en la desvergüenza, pues, es estar en la inconsciencia, ¿no? Entonces sí necesitamos como podernos ubicar bien. Sí, encontrar ese punto medio. A ver, te comparto esta Ujú, reflexión a ver qué opinas. sí, Estaba pensando, por ejemplo, cuántas veces, o sea, hay ciertas vergüenzas que tenemos que vale mucho la pena mirar. Digo, todas vale la pena mirar. Pero, por ejemplo, no sé, mirar mi vergüenza de que soy una persona que procrastina mucho cosas que quiero mm, hacer. O que se rompe algo en mi mm, casa y tardo un montón en arreglarlo. O mm, que, por ejemplo, para las mujeres, la vergüenza que nos da hablar de nuestras fantasías sexuales. O hablar de la masturbación, por ejemplo. Hombres y mujeres a veces hasta, ¿no? En ambos ujú, casos puede pasar. Incluso en la intimidad de la pareja hay mucha vergüenza de ujú, hablar de las fantasías sexuales. Y ujú. cómo mirar esas vergüenzas, pues puede ser como el primer paso para decir, bueno, acá está mi oportunidad, ¿no? Ujú. Yo creo que tocaste aquí como 2 aspectos, o sea, parecen lo mismo, pero no son lo mismo dentro de la misma vergüenza. Si yo tengo vergüenza de procrastinar o de no arreglar las cosas que se rompen en mi casa o de procrastinar mi trabajo o lo que realmente quiero hacer para mi vida, aquí la vergüenza funciona como un aviso. Si me da vergüenza, es porque procrastinar no es lo que yo quiero para mi vida. Porque si lo que yo quiero para mi vida es procrastinar, pues no me va a dar vergüenza, voy a estar muy a gusto procrastinando todo el tiempo. Pero si me da vergüenza procrastinar es porque no estoy a gusto con eso y tengo un maltrato a mí misma por seguir procrastinando, porque me da vergüenza, tengo una culpa por procrastinar y la consecuencia de la culpa siempre es el castigo. Entonces, si yo procrastino, si a mí me da vergüenza y si a mí me da culpa, el resultado es el autocastigo y voy a generar una serie de acciones de autocastigo. Entonces, si yo miro que me da vergüenza procrastinar, que sea el aviso como la bandera de prevención que me está diciendo, cuidado, esto no es lo que tú quieres para tu vida. Lo que tú quieres para tu vida es accionar y accionar de inmediato. Entonces, pues otra vez se requiere voluntad para hacer a un lado la procrastinación, porque de momento la inclinación y a lo que estamos acostumbrados es a dejar las cosas al olvido, no a accionar. Entonces, de momento nos va a costar muchísimo trabajo poner nuevos hábitos para ponernos en acción de manera inmediata. Entonces hay que cambiar la estructura, el orden cotidiano y meter nuevos hábitos que nos permitan estar en el orden que nosotros realmente queremos para que las acciones nos generen orgullo, nos generen satisfacción y nos generen también una dignidad por nuestra propia vida. Bueno, entonces esa es la vergüenza que funciona como una alerta, como una luz amarilla, como una alerta que te dice: "Cuidado, eso no es lo que quieres con tu vida". Ahora vamos a hablar de la otra vergüenza, que es la vergüenza de la sexualidad. Me da vergüenza abrir mis temas sexuales, me da vergüenza, bueno, la vergüenza que las mujeres antes tenían por la masturbación. En la religión judía todavía, tienen que ocultar la sangre, ¿no? No pueden hablar de ello, tener el sangrado en su menstruación es un asunto de lo cual no se habla, entonces poco a poco la mujer se ha ido reconciliando con la menstruación, ha ido sintiéndose que es algo natural, se puede sentir bien, se puede sentir orgullosa por poder menstruar una vez al mes. Entonces, esto ha ido cambiando. Pero todo lo que es la sexualidad femenina o la sexualidad masculina, todavía está llena de tabús. Y son los tabús los que nos hacen
sentir vergüenza. Entonces, si yo tengo tabú con respecto a mi sexualidad, si a mí me dijeron que la masturbación era mala, o que si yo me masturbaba me iba al infierno, o que si yo me masturbaba era porque llegaba un ente maligno y se apoderaba de mí y no era yo y he escuchado cualquier cantidad de historias pecaminosas con respecto a la masturbación, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ver muchísimos tabús y muchísimas creencias que están pegadas al tema de la sexualidad y necesitamos observar la vergüenza que todas estas creencias nos producen para poderlas quitar. Son como costras pegadas a nuestra vida cotidiana que no nos permiten tener una relación libre con nuestra sexualidad, una relación libre con nuestra propia expresión, con nuestra propia pasión, y está ahí como todo muy encapsulado o encostrado, ¿no? Entonces, primero necesitamos ver las creencias, necesitamos ver los tabús, quitarlos, limpiarnos de nuestra vida si eso es lo que queremos, y empezar a manejar una relación más sana y libre con nuestra propia sexualidad. Poder compartir nuestra sexualidad, poder compartir nuestras experiencias sexuales. Por supuesto, hablar de la sexualidad con la pareja, qué me gusta, qué no me gusta, qué necesito, qué necesitas, qué puedo darte, qué no puedo darte, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo. Pues debería de ser tan natural y tan simple como preguntarle al otro qué quieres el día de hoy para, yo te hago el desayuno, qué quieres de desayunar, ¿no? Así como muy natural, pero no, todavía está cargado de creencias y de tabús, y entonces nos da pena, sobre todo nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo, ¿no? No nos vayan a rechazar, no nos vayan a dejar, no vayan a pensar que somos unas perdidas por hablar de estas cosas. Entonces, sí necesitamos, ahí lo que hay que observar son las creencias. Y las creencias generalmente pues son limitantes, nos limitan, nos quitan libertad y nos tapan la esencia. Y justo el episodio pasado que hablábamos sobre llegar a ser uno mismo, ¿no? Que tanto Ujú. cargar, reprimir, tapar y encostrar estas vergüenzas nos limitan en nuestra posibilidad de ser auténticos. Porque hay Ey, gente que dice, ay, bueno, yo soy totalmente. así, yo no soy así extrovertido y hablo de todas mis cosas o lo que sea, y es como un escudo, ¿no? Eh, Ajá. ¿No? ¿Cómo se entrelazan vergüenza y autenticidad? ¿Cómo se entrelazan o cómo las separa? Ujú. ¿Cómo las separa la vergüenza y la autenticidad? Entonces, se entrelazan, regresamos otra vez a lo mismo, se entrelazan la autenticidad con la vergüenza cuando la vergüenza nos sirve como límite, como lo que nos permite observar en nuestras acciones qué es lo que consideramos que no es real correcto, ¿no? Si en este esquema de valores lo correcto es no matar a otra persona, pues me va a dar vergüenza matar a otra persona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la autenticidad y la vergüenza se pueden unir. A mí me pueden dar muchas ganas de matar a alguien con quien esté yo muy enojado, pero no quiere decir que lo voy a matar, ¿no? Entonces, mejor me voy y le pego ahí me meto unas clases de box y le pego ahí a la pera para sacar todo mi enojo, Claro, mucho pero más que no te sano. dé vergüenza, que tienes ganas. Eso es lo que quizás a veces uno dice, no, pero me Ah, da vergüenza decir que claro, tengo ganas. Bueno, tengo ganas, pero no lo actúo. exactamente, exactamente. Me dan ganas, pero eso no quiere decir que lo haga. Por supuesto, sí, 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 exacto. Que no nos dé vergüenza. Eso es muy, muy importante. Y que tener ganas de no significa que lo voy a llevar a la acción. Pero entonces ahí la vergüenza fíjate qué interesante, porque ya metimos dos vergüenzas en un mismo contexto. La vergüenza que me hace detenerme, no lo voy a hacer, pero me quito la vergüenza de poderlo reconocer, de poderlo asumir y de poderlo comunicar también. Está padrísimo.
¿Y qué nos Ujú. recomiendas a todos los tejedores y tejedoras de conciencia para poder avanzar, sanar, evolucionar su conciencia respecto a esta relación tan tóxica que tenemos con la vergüenza a veces? Sí, necesitamos observar la vergüenza, observar las vergüenzas, y ahora voy a hablar en plural, porque ya estamos viendo que no es una vergüenza, son muchas las vergüenzas, depende qué, depende cómo, pero de verdad observar qué nos da vergüenza en nuestras acciones, en nuestras relaciones, sobre todo, qué nos da vergüenza. Es un trabajo profundísimo, es un trabajo muy serio que vale la pena indagar, que vale la pena que lo trabajen acompañados, acompañados de un terapeuta, de un sanador, de un guía, acompañados, porque para empezar, cuesta trabajo observarla, da vergüenza ver las vergüenzas, entonces, cuando da vergüenza ver las vergüenzas, sí necesitamos ir en compañía de alguien que no nos va a juzgar, que no nos va a criticar, que no nos va a condenar, que nos va a poder recibir en su escucha acerca de qué te da vergüenza. Y está bien, sácalo, comunícalo, ponlo afuera de ti. Que no esté adentro, ¿no? Porque adentro te va a enfermar, que esté afuera, que lo puedas comunicar. Si lo puedes comunicar en comunidad, sana mucho más que si nada más lo comunicas contigo mismo, ¿eh? Si nada más estás contigo, con tus pensamientos y con tus emociones, pensando en tus propias vergüenzas, aquí te vas a empezar a enredar. Entonces es muy importante comunicarlo con una persona. Eso ya es un enorme paso dentro del camino de la sanación, pero si lo puedes comunicar en una comunidad un poquito más grande, si lo puedes comunicar con un grupo de apoyo, con un grupo, por ejemplo, nosotros en el trabajo que hacemos con todas las personas que están dentro del programa de sanadores, comunicamos todas estas cosas de una manera muy auténtica, libre y abierta, porque nos sana. Cuando nosotros lo comunicamos en grupo, en comunidad, la sanación colectiva se vuelve exponencial a nivel individual. Entonces, sanamos a nivel individual y sanamos de manera colectiva también. Entonces sí, hay que tener contención para poderlo comunicar. No se trata nada más de yo aquí conmigo y yo me observo, yo me escucho, yo me sano. No, pues no, así no va, no se Claro, puede. quizás un Nos, primer as- paso nos enredamos mucho. puede ser un primer paso. Bueno, ponte y escribe todas tus vergüenzas, por lo menos míralas, nómbralas para Ujú. ti y ponlas Sí, ahí en papel. Y algo que también está haz un bueno, diario de tus vergüenzas, ¿no? sí, un diario de Un diario de vergüenzas. tus vergüenzas. ¿Qué me da vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? Sí, claro. Y también está bueno, como el otro día pensaba, bueno, recuerda algún momento en que tú hayas comunicado algo que te daba mucha vergüenza y qué pasó. Porque pensamos que es el fin del mundo, pero generalmente la otra persona como que, como dice, ah, bueno, no es tan grave. Digo, o a mí también me pasó, o es como que es muy chistoso como a veces nos dan vergüenza cosas, pero que somos tan humanos que al otro también le da vergüenza y que cuando se lo comunicas es como que ¡ah! Sacas un peso de 7 toneladas de arriba de tus hombros y te reconoces como humano. Sí, bueno, sí, sí. A veces sí pasa esto, lo que tú estás diciendo. Tú puedes comunicar la vergüenza y el otro dice, bueno, no pasa nada, a mí también me da vergüenza. O te dice, tienes razón, compartimos una vergüenza parecida, o el otro es una oportunidad para que el otro también vea su vergüenza. Eso es cierto. Pero también del otro lado están las personas que reaccionan ante lo que tú comunicas de la vergüenza. Y entonces vas a ser coartado, vas a ser rechazado y puedes generar una reacción de parte del otro. La reacción del otro, y esto sí lo quiero puntualizar, porque justamente nos detenemos por evitar la reacción del otro, que la reacción del otro pueda ser desde la violencia hasta la exclusión.
Em, y esta reacción nos llena de temor y por eso ocultamos las vergüenzas. Entonces, pues necesitamos ser lo suficientemente valientes para poder liberar lo que venimos cargando de la vergüenza. Te voy a poner un ejemplo así simple. Alguien le pone engaña, le pone el cuerno a su pareja y no se lo quiere comunicar porque sabe o siente que la pareja lo puede dejar. Pero ahí anda con la vergüenza cargando, con la vergüenza cargando, con la vergüenza que lo va enfermando además, ¿no? Entonces, más le vale comunicar eso sabiendo que probablemente su pareja lo deje. En algunas ocasiones la pareja puede decir, mira, no te preocupes, te comprendo. Si tenemos un compromiso de fidelidad, te pido que cumplas con el compromiso de fidelidad. En otras ocasiones puede ser que no. Puede ser que la pareja diga, yo con esto no puedo. Tenemos un acuerdo de fidelidad, rompiste el acuerdo de fidelidad, me ocultaste que me fuiste infiel y yo ya no puedo. Y a mí ya se me desquebrajó la confianza en ti. Y esa otra persona tiene todo el derecho de dejarte. Entonces, si necesitas mirar que no puedes controlar ni prever la reacción del otro, pero cargar y ocultar una información que a ti te da vergüenza y se va volviendo tóxico para ti. Y eso es lo que necesitas comunicar, independientemente de la reacción del otro. Si la reacción del otro es muy buena, oye, qué padre, qué bueno, qué liberación. Pero si la reacción del otro no es la que a ti te gustaría, o si la reacción del otro es algo que tú supones que eso iba a pasar, ya sabía que me iba a dejar, ¿no? Pues sí, ni modo, pues rompiste un acuerdo, ni modo. El otro ya no quiere, pues ya no quiere. Y hasta ahí llegó, pues ni modo. Pero tú deja de cargar y deja de aparentar, porque esto es lo que nos va enfermando y lo que se vuelve bien tóxico. Yo soy infiel, lo oculto, cargo con la vergüenza, pero aparento que sigo siendo muy fiel. Y entonces, esta apariencia con esta vergüenza, que es un ocultamiento de información, se vuelve tóxica, tan tóxica que me puede matar. Esto sí me puede llevar, me puede enfermar desde una enfermedad, desde muchas enfermedades pequeñas, una tras otra, hasta una enfermedad bien grave. Y nos va a quitar libertad, nos va a quitar felicidad, alegría, como quiera que lo llames. Entonces, el camino es observa tus vergüenzas, anota tus vergüenzas, por supuesto, y todas aquellas vergüenzas que necesiten ser comunicadas, pues más te vale comunicarlas porque aquí las traes cargando y eso va a tener una afectación en tu cuerpo físico tarde o temprano. Ay, sobre todo, como decías, tener un espacio donde comunicar que sea Ujú. sano, Confiable, exacto, confiable. confiable, con un terapeuta que sabes que no te va a juzgar, con una comunidad de Ujú, apoyo que ujú, sabes que no te está ujú, juzgando, ujú. que está ahí para ser tu catalizador en tu sanación, ¿no? Claro, y que te va a dar una contención, que te va a dar Hermoso. una contención. Ujú. Qué bellísimo, La contención es Marian. súper importante. Sí. Claro, porque estás abriendo pues algo que para ti es muy grande, ¿no? Y además eso es muy bonito también de observar Así es. cómo cosas que nos avergonzaban de pequeños hoy nos parecen irrelevantes. O cosas que nos Ay, esa es avergonzaban de la otra, ¿verdad? Claro, adolescentes, hoy nos parecen irrelevantes. Entonces también claro. cosas que nos atrevamos a comunicar hoy, en 5 años probablemente nos parezcan Ujú. irrelevantes, ¿no? O por lo menos liberadoras. Probablemente, pero traemos cargando la vergüenza, Ujú. Así ¿no? es. Ahí seguimos con que me daba vergüenza y me sigue dando vergüenza y entonces, Así es, así es. Muy bien, como este Mariana. ejemplo que te ponía yo al principio de la sesión, las personas que son reprimidas por demostrar sus emociones.
A lo mejor de adulto puedes decir: "Es irrelevante", pero de niño, ¿cómo me reprimieron? ¿Cómo me sentí avergonzado por llorar, o por reír, o por demostrar la alegría? Entonces, ahí venimos cargando estas vergüenzas de cualquier manera. Entonces, sí necesitamos liberarlas, sí o sí, muy importante. Ujú. Qué padre, qué hermoso, Marian. ¿Alguna reflexión final que te gustaría compartir para cerrar este episodio? Bueno, yo creo que hablar de la vergüenza es algo muy, muy sanador. Poder hablar de las cosas que nos dan vergüenza o que nos han dado vergüenza a lo largo de nuestra vida es yo haría un diario de las vergüenzas, así. Empezaría a escribir. Esa es como de verdad la mejor recomendación que yo puedo hacer así en principio. Escriban sus ¿qué les ha dado vergüenza a lo largo de su vida? ¿Qué les ha dado vergüenza? Para que empiecen a indagar de dónde viene, por qué les produce, y si tienen un terapeuta que los acompañe en el camino, un sanador, un maestro, un espacio seguro en donde empezar a hablar de sus vergüenzas, háganlo. Háganlo porque ahí hay un material muy, muy rico para ser sanado. Muy bien, Es muy, como muy limpiar, bien. ¿no? Es como limpiar, Sí. como limpiar los trastes sucios, como, no sé, es como limpiar tu vida. Esto hablar de las vergüenzas. Sí. Así es. Ujú. Hermoso. Muchas gracias, Marian. Estuvo hermosísimo este episodio. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, si de repente la gente se atreve a compartir con nosotras en sus mensajes, qué les da vergüenza? ¿O qué les ha dado vergüenza? Sería maravilloso, porque todo eso es un material muy rico, ¿no? Que se atrevan a compartir con esta comunidad, ¿qué les da vergüenza? Ay, sí. Sí, nos pueden escribir Algo, un correo privado, porque a veces se dice, bueno, no lo voy a publicar ahí en las redes, pero pueden escribirnos a info@teos.com.mx. Nosotras los leemos con ujú, mucho, mucho amor y ujú. sin poner a nadie en evidencia. Incluso podemos usar esos comentarios como inspiración para otro episodio. Así es. No, y como enriquecimiento para la comunidad misma, ¿no? Que Así es. a veces pensamos que yo soy la única persona que tengo esta vergüenza y no, no, pues, las vergüenzas generalmente son compartidas, aunque no se hable de ellas, ¿no? Aunque se las quiera ocultar, generalmente son compartidas. Dice, nadie es tan original como para inventarse una vergüenza nueva. Exacto, una acción que, no, Somos todos muy humanos bien. dentro del mismo Eh, casillero de vergüenzas, Planeta, así que así así es. es. Bueno, Ujú, les muy mandamos bien. un abrazo enorme, enorme. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Un abrazo para todos. Con mucho amor.